Bueno, en lo que viene esta comunicación, vamos a platicar con el líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados, que es Marco Cortés, a quien saludo esta mañana. Marco Cortés, ¿cómo estás, Marco? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues estrenándote ya como líder de tu bancada panista en una Cámara que lo que el público, lo que la gente está pidiendo es que en la Cámara se gaste menos dinero. Les están pidiendo que no tengan ustedes un derecho a un recurso de seguro de gastos médicos, les están pidiendo que tengan menos prestaciones, que gasten menos en viajes, en comisiones, en formas. ¿Cuál es la postura panista sobre esta idea ciudadana? Pues mira, debo decirte, Pedro, que el grupo parlamentario del PAN tiene plena convicción de la necesidad de transparentar y eficientar el uso del recurso público. Por eso, Pedro, vamos a ir a lo que es realmente trascendente, lo que sí va a marcar un antes y un después, y no lo que es sensacionalista o lo que venden los medios. Te pongo ejemplos concretos. Vamos a ir concretamente a presentar una iniciativa de ley que transparente y evite discrecionalidades en lo que se llama el presupuesto de egresos de la Federación. Cantidades, ahí sí, billonarias de asignación de recursos, de las cuales se ha dicho mucho y que tenemos que asegurarnos que ya no haya la posibilidad de manipulación en la asignación de recursos tanto a municipios como a estados. Dicen por ahí que en el arca abierta hasta el justo peca. Sí. El hecho, lo que queremos nosotros hacer como fracción panista es que el arca no esté abierta, poner candados, que haya total control para todas estas asignaciones presupuestales, porque yo creo que en este punto, que es la parte de la Ley Nacional Anticorrupción que el Partido Acción Nacional ya presentó, vamos a ir cerrándole muchos caminos a quienes de esto han vivido y se han dedicado. ¿Cuánto gasta el presidente en su imagen? No te escuché, Pedro. ¿Cuánto gasta el presidente en su imagen? Lo he dicho en otros momentos, el presidente de la República está gastando aproximadamente 20 millones de pesos diarios en su imagen. El presidente de la República ha sido en la historia moderna del país el que más recursos públicos ha gastado durante sus 2 años y 8 meses de gestión. Esto con datos muy concretos y muy puntuales, y por eso es que en esos rubros hay que generar ahorros y en rubros de gastos superfluos que no son necesarios para el país. Y invirtamos en aquello que sí puede generar desarrollo, inversión en todo lo que puede generar crecimiento, inversión en educación, en salud. Ahí es lo que nos enfocaremos, Pedro. Hay en educación y en salud enormes despilfarros, Marco, y una también enorme corrupción, enorme, nunca como antes vista el día de hoy. ¿Qué van ustedes a hacer para amarrar y evitar que desde el punto de vista legal no se presente una corrupción de oficio, vamos a ponerlo de alguna manera, en el país ante estos enormes movimientos monetarios? Yo lo que creo es que hay un enorme descontrol en educación, hay un enorme descontrol en salud, son cantidades millonarias las que se asignan a medicamentos, y cuando los mexicanos van a los hospitales y a las clínicas no encuentran los medicamentos, y eso se llama, Pedro, falta de control. Cuando la corrupción predomina es cuando no hay controles suficientes. Por eso te decía que en el arca abierta hasta el justo peca, y hay que cerrar el arca, hay que poner controles para que de esa manera ya no haya quien nos pueda quitar lo que está asignado para un objetivo, para su beneficio personal. Hay en las redes una constante. ¿Qué va a pasar con el Seguro Social y con el ISSSTE? La gente piensa que el proceso requerirá de una participación público-privada para su operación. Yo creo que es importante que estos organismos, que además son muy relevantes para la salud en México, puedan transparentarse, puedan eficientarse y puedan tener esquemas de control.
Yo lo que creo es que deben seguir siendo públicos como hasta ahora, pero sí con esquemas de control privados que permita a la sociedad, los organismos estar atentos, estar auditando. Te pongo ejemplos. Nosotros con las finanzas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, parte del compromiso público, Pedro, que hemos hecho es que auditorías externas, que auditorías internacionales nos revisen las cuentas bancarias. Hay que estar dispuestos al escrutinio. Y yo diría que estas instituciones, porque lo son, deben estar dispuestas al escrutinio público, al escrutinio social, para que entonces ya no haya la posibilidad de que manos malintencionadas desvíen los recursos. Sí, tenemos ya algunas enfermedades crónico-degenerativas que ya el seguro se ha manifestado incapaz de poder seguir atendiendo, por un lado. Y por el otro, me hablan de entidades privadas de compra de seguro de gastos médicos que resultan más baratas que las cuotas obrero-patronales, Marco. Y eso es, yo creo que inadmisible, ¿eh? Por supuesto que lo es. No podemos permitir, pues, que solo tengan la salud de primera los que tienen el recurso para pagarla. Necesitamos garantizar la salud para todos los mexicanos. Sí. Y yo te diría que estas instituciones tienen el primer nivel. Lo que es lamentable es que no tienen la capacidad para atender a todos los mexicanos, y esto ha sido por una falta de eficiencia en la aplicación de los recursos. Y un exceso de corrupción, Marco. Y un exceso de corrupción. De acuerdo contigo, Pedro. ¿Qué modificaciones va a buscar la bancada panista en la reforma fiscal? Porque ahora parece que, dice Videgaray, que ni siquiera nos tenemos que hacer las ilusiones, pero pues en el Congreso están las propuestas. Mira, Pedro, yo veo con mucha tristeza el doble discurso del PRI gobierno. Por un lado dicen que están dispuestos a revisar el paquete fiscal, por otro lado dicen que no se le va a mover absolutamente nada. No. Pero lo que es un hecho, Pedro, es que la economía del país está muy mal. Y está muy mal porque en todos los indicadores oficiales o privados que se publican, cada ocasión vamos a la baja en crecimiento de nuestro país. Es muy claro que estamos mal porque nuestro peso está muy devaluado en frente del dólar. Estamos mal porque con indicadores, por ejemplo, de Coneval, en México del 2012 a la fecha tenemos más de 2 millones de pobres adicionales. Y entonces no es posible que no reconozcan que se equivocaron, que su enfoque es erróneo, no es cobrando más impuestos como vamos a generar más riqueza. Lo que el gobierno debe hacer, Pedro, es generar las condiciones para que en México se genere riqueza, que en las empresas sea atractivo invertir y reinvertir y generar recursos y utilidades, porque esto genera trabajo, empleo y por lo tanto el pago de impuestos. Yo creo que tiene un enfoque equivocado y esa va a ser nuestra propuesta, corregirle al PRI gobierno la plana, corregir la reforma fiscal. Corregir la reforma fiscal. Por último, Marco Cortés, ¿qué esperan del... Digo, entiendo que no son mensajes mesiánicos, pero ¿qué esperan ustedes en el mensaje del presidente sobre su tercer año de gobierno? Mira, lo vamos a revisar. El grupo parlamentario del PAN está listo para iniciar el proceso de la glosa. Lo vamos a revisar con mucho tino, lo vamos a revisar con mucho cuidado, con lupa, y debo decirte, Pedro, que nuestra fracción va a ser muy crítica y va a señalar con toda la fuerza todos los errores, que son muchos, que ha caído el gobierno federal. Vamos a denunciar con mucha claridad las deficiencias que han tenido y vamos a ir con toda la contundencia a proponer soluciones para corregirles el rumbo. Marco, por último, una reflexión que te hago para tu bancada y para los diputados. No puede seguirse dando un espectáculo en el que el Congreso está en un lugar y el pretendido informe está en otro, ante otro público. El informe tiene como esencia el hablarle a los legisladores y a la nación, pero en principio es un informe ante el Congreso. El hecho de que se haga cada quien en su rancho, en su patio, da una muestra muy pobre de la voluntad que hay en este país para que se dé un grado de democracia. En donde no hay diálogo,
no hay posibilidad de que la democracia esté presente. Y eso es, yo no sé si lamentable o ridículo, pero esto no debe de seguir. El informe se debe de dar en el seno del Congreso mexicano. No puede haber esa ley de impenetrabilidad, se me hace ridículo. Pedro, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es un tema de reflexión y de corrección. Sin duda, esto se hizo en su momento porque no había capacidad de sernos escuchados unos a otros. Yo creo, Pedro, que es muy importante que todos los mexicanos, pero todavía más los que representamos a los mexicanos desde el Congreso o desde alguno de los poderes, que nos sepamos escuchar, nos guste o no lo que se nos está diciendo enfrente. Y es por eso que en su momento los legisladores cambiaron el formato del informe. Pero sí veo yo que es necesario lo que tú dices, que haya un diálogo de frente, pero respetuoso, un diálogo claro, pero un diálogo constructivo, donde se digan las verdades, donde se aporten las pruebas de esas verdades y que de frente cada poder pueda responderlas. Y creo que esa es la mejor práctica parlamentaria y la mejor práctica respecto de un informe de gobierno que deberíamos retomar en este país, pero con esas premisas de respeto al otro, aunque no comparta su opinión. Pues es que es así. Ojalá, Marco Cortés, y esta reflexión que hago contigo pudiera correr en el Congreso para regresar a una práctica republicana que de una manera indolente se dejó de hacer y que da un triste, magro, un páramo. Es lo que tenemos de frente cuando hablamos de democracia. Se ve árido el panorama. Marco Cortés, diputado panista, líder de la bancada panista en la Cámara, esta nueva 63ª legislatura que inicia ya, digamos, trabajos formales el día de mañana. Te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Al contrario, Pedro, un gusto saludarte a ti y estaremos pendientes del informe del día de mañana para cualquier comentario. Un abrazo y buenos días. Ahí estaremos platicándolo. Informe el día de mañana, dijo. Ah, es que lo entrega, porque ya... Pues es que, díganme ustedes si eso no es ridículo. O sea, se entrega, ¿no? Se pasa al Congreso, el presidente pues, no está... Ahí hablan y todos dicen, le van a dar incluso, le van a dar la palestra a Manuel Cloutier, ¿no? Porque dicen, es que, por ahí me decían en el Twitter, es que Manuel Cloutier le va a contestar el informe del presidente. No, va a haber posicionamientos de las bancadas. Y uno de los que van a hablar será quien hable por la ciudadanía. O sea, no por bancada, sino por los ciudadanos, que va a ser Manuel Cloutier. Hablará un representante del PRI, hablará otro del PAN, que a lo mejor es Marco, hablará otro del PRD, del PANAL, vaya usted a saber, pero hablarán entre ellos. Pero el presidente pues va a estar, no sé, digo, no, ahorita no le da tiempo para ir a Francia, pero estará en otro lado, ¿no? Estará en otro lado, el presidente de la República. Vamos a hacer un corte.